Bueno, entonces, de acuerdo ya a lo que habíamos estado hablando anteriormente, este video va en parte para ir explicando paso a paso lo del método de bisección, ¿vale? Va de nuez. Entonces, esto del método de bisección va a ser para la solución de unas ciertas ecuaciones o la localización de raíces, ¿no? Lo que yo había estado mencionando entonces era que lo que se va a hacer entonces es localizar la raíz de una ecuación. Esta raíz de una ecuación es entonces el punto en donde cruza una gráfica de una cierta ecuación sobre el eje X. O sea, el punto donde esa función de X se vuelve 0. ¿Vale? Entonces ese es el punto, ¿no? O sea, que el valor en Y va a ser 0. Ok. Bueno, ya teniendo entonces esa cosa en mente, este método entonces nos ayuda a encontrar esas raíces. Ahora, el detalle que va a tener este método es de que nosotros lo que vamos a hacer, o bueno, lo que va a generar esta cosa de este método es, a partir entonces de un intervalo que se elija y que encierre a una posible raíz, se van a ir realizando entonces unos ciertos cortes a la mitad siempre, por eso se llama bisección, porque estamos entonces biseccionando este intervalo que nosotros pusimos en un inicio. Es como si nosotros colocáramos entonces el intervalo aquí y después otro intervalo aquí, asegurando entonces que dentro de ese intervalo se va a localizar una raíz. ¿Cómo se asegura esto? Venimos para acá y esto se tiene que cumplir esta cosa que nosotros estamos colocando aquí, bueno, que se está observando en esta parte. Quiere decir entonces que la función evaluada en la parte inferior del intervalo, en este primer, ¿cómo se le llama esto? Vamos a hacerlo un poquito más grueso, aquí esta parte, y luego vamos a tener entonces esta parte también. Vamos a evaluar entonces el punto de la función, o más bien la función, al revés, la función en este punto, y nosotros lo que vamos a localizar es, digamos, esta cosita que no se alcanza a ver aquí, ahí, ¿no? Vamos a ponerlo entonces en otro color para que se observe con más detalle, ¿no? Entonces se va a tener ahí exactamente el punto evaluado en ese valor, y además por otro lado vamos a tener el punto evaluado en este otro lado. Y me voy a pasar entonces a una gráfica un poco más cercana. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos un intervalo entre 8 y 20, nosotros vamos a tener este punto de aquí, vamos a ponerlo aquí, este punto de aquí, y por otro lado vamos a tener entonces este punto de acá. Y por tanto, lo que nos está diciendo esto es de que si este valor que nosotros estamos considerando, evaluando aquí en la función, lo multiplicamos entonces por el valor que vamos a tener aquí, al tratarse de un cambio de signo, porque aquí es positivo y aquí es negativo, este es valor casi 20 y este es un valor de menos 10, para este ejemplo, entonces lo que estamos obteniendo va a ser esta cosa que tenemos aquí. La multiplicación de ambos valores debe de ser menor a 0. ¿Por qué razón? Bueno, por la ley de signos, ¿no? Más por menos es menos, ¿no? O menos por más, exactamente lo mismo, ¿no? Menos. Entonces, ahí no va a haber ningún problema con eso, ¿ok? Entonces, ahí va a quedar perfectamente ya esta cosa. Si nosotros seleccionáramos, por ejemplo, un valor en la cual no se está obteniendo una raíz, por ejemplo, tener un valor aquí y un valor aquí, entonces esto es positivo, más por más es más. Entonces nos va a dar un valor mayor a 0. Eso no nos sirve. De la misma manera que si tuviéramos un valor aquí y otro valor acá. También vamos a tener dos valores negativos, entonces este va a ser negativo, menos por menos es más. Por tanto, esto es mayor a 0, la multiplicación de estos dos valores que estamos obteniendo es mayor a 0,
y se acabó. No hay forma entonces de que utilizando ese intervalo nosotros estemos manteniendo la raíz dentro de ese intervalo. Sale. Entonces, esa es una de las primeras cosas que se tienen que hacer. Vamos con el programa. Vamos a hacerlo un poquito más grande. En primer lugar, bueno, ya les había comentado que estos módulos son los que vamos a estar utilizando generalmente en métodos numéricos. Entonces, técnicamente esas primeras 7 líneas que están aquí se pueden dejar tal cual. O sea, no hay ningún problema. El primero es el módulo para la graficación. El segundo es para el tratamiento de arreglos numéricos, porque vamos a estar trabajando entonces con ciertos arreglos de tipo numérico. Y el tercero entonces es para el uso de matemáticas simbólicas. ¿Por qué razón? Vamos entonces a utilizar este módulo para que sea mucho más sencillo ingresar las ecuaciones a Python. De todas maneras se tiene que utilizar el lenguaje de programación de Python para poder ingresar entonces estas ecuaciones, que no tiene así tanta complicación, pero bueno, sí tiene ahí sus bemoles. Ok. Bueno, lo que ya me estaba adelantando en esa parte era el ingreso del intervalo de búsqueda, que es lo que tenemos aquí. ¿Va? Pero antes de eso, entonces, vamos a dejar en pausa esta parte, ¿no? Del intervalo de búsqueda, porque ya estamos llegando hasta acá. ¿Qué pasa con todo esto que está antes? Bueno, primero hay que obtener entonces una variable simbólica. ¿Por qué razón? Si han observado entonces los videos acerca del uso de NumPy, Matplotlib y el SciPy para las matemáticas simbólicas, tendrán entonces en esta parte qué es lo que se está haciendo. Entonces vamos línea por línea. Aquí vamos a englobar todo dentro de un while, porque vamos a requerir de que nada más se ingrese un tipo de variable. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos entonces a ingresar una X, una Y, una T, una S, W, no lo sé. O también ponerle, por ejemplo, nombres como Juanito, no sé, o sea, algo así, de esa forma. Entonces, primero, aquí en esta parte lo que nosotros estamos haciendo es de que el input nos va a regresar una variable de tipo cadena de texto o string, que es lo que se está colocando, que es lo que estoy colocando aquí, ¿no? Esto va a generar entonces una cadena de texto. Pero ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Esto no va a poder soportar una cadena de texto como esta es mi cadena de texto, que mantenga espacios, porque los espacios para este módulo de matemáticas simbólicas son bastante complicados de manejar. Por tanto, entonces, vamos a ejecutarlo de un vez. Me está diciendo que ingrese la variable. Estoy sobre esta parte, en esta línea. Si yo coloco, esta es mi variable, entonces estoy colocando muchas palabras. Eso no lo soporta. Entonces, aquí en esta parte estoy diciendo sí. Se encuentra un espacio en la variable, en esta cadena de texto que yo estoy colocando. Aquí esta es la ventaja entonces que tenemos de Python. No se tiene que recorrer entonces toda la cadena de texto como por ejemplo se hace en lenguaje C, sino que simple y sencillamente le estamos diciendo, mira, aquí está la cadena de texto, está de aquí. Localízame si existe un espacio. ¿Qué es esto? Es lo que está representando el espacio. Aquí está. Entonces, si no encuentra un espacio en esa parte, o sea, hace esto de aquí. Si esto me va a regresar un valor de tipo booleano, true o false, verdadero o falso, ¿no? Entonces, si esto es falso, quiere decir entonces que no hay un espacio y por tanto ya me va a mostrar esta parte y va a romper este ciclo while, que lo estoy colocando como un ciclo infinito. En caso de que encuentre un espacio, simple y sencillamente me va a hacer lo que está haciendo aquí. No va a ingresar a esta parte y se regresa entonces aquí a la línea 16 y me vuelve a pedir la variable. Ahora,
Si yo le pongo, por ejemplo, variable TMP, como si fuera una temporal, esto sí me lo soporta. Y ya me dice entonces que la variable ingresada, como estoy colocando aquí el print, con una coma nada más, que es variable, y como estoy manejando una cadena de texto, eso se puede hacer, no hay ningún problema. Es bastante sencillo de ir colocando entonces las variables así. Sí, repito, se trata de cadenas de texto, aunque también se puede con otro tipo. Pero bueno, para no confundir, vamos a colocarlo así. Y rompe el ciclo. Listo. Y ahora sí, ya me dice, la variable ingresada entonces es TMP, y ahora está esperando entonces una ecuación. Me está esperando que yo ingrese una ecuación, que es en esta parte. De todas maneras, ya pasó sobre esta línea. Esta línea lo que está haciendo, que es más o menos lo que pueden ir ya colocando en los programas que tengan que ingresar entonces una ecuación. Porque lo que estoy haciendo aquí es entonces de SP, que es el módulo SAMPy de matemáticas simbólicas, voy a obtener entonces la función que se llama, ahí ya la perdí, symbol, para convertir entonces esta cadena de texto en un símbolo que va a entender Python ya perfectamente como TMP. Esto ya lo está guardando Python en su memoria como variable de tipo símbolo, ¿va? Que aparecen otras variables, pero bueno. Entonces, ahora sí, ya vamos sobre el ingreso de la ecuación, que es esta parte. Podemos ahí colocar el to do, no hay ningún problema. Se va a esperar una ecuación. La ecuación entonces debe de incluir como variable independiente esta que nosotros acabamos de agregar y que ya nos permitió entonces este while ingresar. Va que va. Venimos para acá y entonces vamos a poner TMP al cuadrado menos 5. Ese va a ser mi ecuación. La ecuación entonces ahora se va a llamar TMP al cuadrado menos 5. Recuerden, esto es lo que simboliza en Python el cuadrado. ¿Va? Ahorita vamos a tenerlo entonces como este tipo bastante sencillo. Vamos entonces en esta parte. Se van a mostrar los datos ingresados. Este print y es lo que está mostrando entonces la ecuación. Podríamos colocar aquí la ecuación es de esta forma, ¿no? La ecuación es, y colocarlo así, ¿no? Puede no colocarse, no hay ningún problema. Vamos a dejar así, para que no haya ningún problema. Después, aquí lo que yo estoy haciendo entonces es, aquí concatenando unas etiquetas para colocar entonces algo así como de f de variable y crear entonces en esta gráfica, vamos a hacerla un poquito más para acá, esta cosita que apenas se alcanza a ver aquí, f de TMP. Lo que estoy haciendo aquí entonces es crear esa cadena de texto que voy a colocar aquí para que se vea f de la variable que uno ingresó entonces como variable independiente. Eso nada más es cuestión de estilo, ¿no? O sea, ya para que se vea un poco más profesional esta parte, la gráfica se vea más bonita, ¿va? Y luego, muchas veces entonces utilizar el SAMPy para graficar no funciona con todas ahora sí, con todas las funciones que uno le ingrese. Entonces, lo que se puede hacer es generar unos ciertos números o una gráfica de tal manera que nosotros tengamos o seamos capaces de con esa cantidad de datos graficar entonces pues todo esto, ¿no? Y que se vea bastante suave en el sentido de no se vean ahí unos picos, ¿no? Pero pues también que se vea bonito. Ok, entonces esto que aparece entonces en el módulo o la librería de NumPy, lo que estamos manejando aquí, lo que nos permite entonces es generar un intervalo de datos que va a ir desde 0 hasta 20 sin tocarlo, ¿no? El 20 no lo toca, y con incrementos de 0.1. Entonces esta función lo que nos está haciendo es colocar de inicio, fin, y cuál va a ser entonces los intervalos, que es lo que estoy colocando aquí. Va a generar entonces un arreglo de datos, un vector de datos, si se puede ver así, que va a ir de 0, 0.1, 0.2,
0.3 y así sucesivamente hasta llegar al 19.9 y ahí termina. Listo. Después aquí está también otra cosa que ya había explicado, en la cual mediante esta simple función o esta simple línea se va a sustituir todo esto, que es iniciar entonces una variable como una lista vacía, después meter todo dentro de un for para ir recorriendo entonces estos valores que aquí se crean y después ir añadiendo o append a la lista vacía los valores que se vayan sustituyendo entonces de tipo flotante, que se vayan sustituyendo en la ecuación que nosotros hayamos creado acá arriba. Se tiene que utilizar entonces la ecuación punto subs para sustituir entonces de la variable independiente esta de aquí los datos estos, que si lo vemos aquí dentro de este for, hay que recordar entonces que el for es colocar una variable de tipo dummy o temporal, por eso le pongo TMP, que va a ir entonces tomando los valores que se encuentren aquí. Entonces en la primera iteración es un 0, en la segunda iteración es un punto 1, tercera iteración es un punto 2 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces bastante sencillo, se está colocando eso. Este eval f es para asegurar entonces que se va a generar un número de tipo punto flotante, me recuerdo esta parte, y ya luego entonces se puede convertir, ¿no? Ya con el float, y se tiene que colocar aquí entonces cómo es que se va a ir recorriendo. Entonces les digo, en lugar de colocar estas tres líneas, se puede hacer con esta simple línea, algo mucho más sencillo. Una vez que ya se haya hecho esto, realizado esta onda, lo que se hace es generar la gráfica, colocando entonces los valores que va a ir en X, los valores que van a ir en Y. Estos deben de ser de tipo lista y del mismo tamaño. Pero bueno, colocando esto estamos asegurando el mismo tamaño, y ya colocándolo todo dentro de paréntesis cuadrados o corchetes estamos asegurando que esta parte va a ser una lista. Esto de aquí también va a regresar una lista sin ningún problema, ¿no? Como por lo que explicaba hace rato. Se coloca entonces las etiquetas en X, la etiqueta en Y, que es lo que decía hace rato para colocar F de TMP. Está aquí, entonces vamos a colocarse, que pues realmente aquí sería colocar entonces, ese es uno de los errores que no había notado en esta parte, sería colocar por ejemplo aquí variable, ¿no? Para que lo observara con más pues ya quedará un poco mejor. Y ya nada más entonces es colocar este cuadriculado y entonces ahora sí mostrar la gráfica como tal, que es lo que nos está mostrando aquí, ¿no? ¿Por qué hay que mostrarla? Bueno, ahora sí, ya regresando al método, entonces hay que mostrar la gráfica para tener o saber qué intervalo es el que se va a tomar para poder seleccionar mediante esto pues ese intervalo más o el que funcione mucho mejor, ¿no? Para el método. Va. Entonces, si ya se tiene esa parte, ahora sí, hay que pedir los límites del intervalo de búsqueda. Aquí otra vez vamos a colocarlo dentro de un while true, un ciclo infinito. ¿Por qué razón? Hay que verificar dos cosas siempre para esta onda del método de bisección. Una, que el valor menor o el valor A y el valor sea menor que el valor B, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? A siempre debe ser menor que B. El límite inferior debe ser, por supuesto, aquí está mal esta onda, superior. Debe ser siempre inferior al límite superior, ¿no? Qué cosa tan extraña. Pero bueno, esto se tiene que cumplir. Y además, por eso estoy colocando aquí entonces un AND. Debe de suceder esto de aquí, que es esta parte que aquí estoy señalando, ¿no? Vamos a hacerla enorme. Es esto, ¿no? Y deja ver. F de X del intervalo inferior por el intervalo superior debe ser menor a 0, por lo que explicaba anteriormente. Ahí está.
Listo. Esto se va a hacer entonces de nuevo. Vamos a tener la función que nosotros ya colocamos. Vamos a sustituir entonces en la variable independiente el valor de A, el valor del límite inferior. Evaluamos, convertimos a flotante y lo multiplicamos entonces por el valor o la función evaluada en B o el límite superior, para verificar entonces que esto sea menor a 0. Si se cumplen ambas condiciones, porque lo que tenemos aquí entonces con este AND es de que a fuerza estas dos deben de ser verdaderas. Si se cumplen ambas, entonces puede romper el ciclo. Y ya, todo el mundo feliz. Vamos a ver entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí un 5 y un 7.5. Estoy colocando entonces este valor y este valor. Eso, si se dan cuenta entonces, me va a dar, sí, se está colocando entonces que 5 es menor que 7.5. Pero al momento de evaluar la función en este y este valor, me está dando algún valor como 25 y 50. Que multiplicados por los signos que tienen va a ser un valor mayor a 0. No se va a poder. Pero ahora vamos entonces con un valor entre 0 y 5. Ahora sí, ya me deja pasar porque 1, A es menor a B y además la multiplicación de f de A por f de B es menor a 0. Tengo un valor aquí y otro valor acá. ¿Sale? Guardamos límites iniciales en este caso y ahora vamos con los dígitos de precisión. ¿Qué es esta parte de los dígitos de precisión? Aquí lo que estoy colocando nada más es de que sea un valor entero, que lo que se esté ingresando. Ok, entonces esto de los dígitos de precisión, ¿qué es? Vamos para acá. Se va a tratar entonces mucho con esta parte de lo del error. Si se va observando, bueno, después se va a observar esta parte, cómo se van sucediendo las iteraciones. En el error va a ir apareciendo entonces estos valores: 0.0666, 0.0345, 0.0169, 0.0084. Quiere decir entonces que este error, el cual está calculado a partir de el valor que va calculando el método menos el valor que se tenía anteriormente de la raíz, aquí me estoy refiriendo entonces a la raíz, y sobre el valor nuevo, sin involucrar entonces este 100%. Lo estamos dejando nada más como este valor absoluto. Solamente va a ser esta parte de aquí. Entonces quiere decir que con los cambios que se están haciendo van a ir disminuyendo los errores. Y estos ceros que estoy colocando aquí en color azul, quiere decir que ya no hay un error en los datos o en las raíces que se van calculando, y por tanto no hay una diferencia en valor absoluto que se vaya obteniendo de esta expresión, porque esto va a dar 0, entonces dividido entre cualquier número pues va a seguir siendo 0. Número es que cuando me mormo así me dicen y se ríen, pero bueno. Y ya este punto entonces que está en rojo, perdón, este número que ya está en rojo, indica que comienza entonces ya la incertidumbre en los valores. Eso de la incertidumbre quiere decir entonces que hay una diferencia a partir de este valor absoluto, de esta expresión en valor absoluto, y por tanto este número se puede decir que no sabemos con precisión o con una exactitud, no es exactamente así lo mismo, pero bueno, podemos ahorita manejarlo así, que sean entonces el valor que nosotros estamos buscando, porque hay una cierta diferencia. Aquí va a haber una diferencia de 6, aquí de 3, de 1, pero ya en la siguiente iteración ya esa diferencia desaparece. Quiere decir entonces que estos dos números puedo dar casi por hecho que voy a tener entonces esos dos números como valores reales de la ecuación, de la raíz que estoy buscando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá con el programa? Yo le estoy diciendo que se ingresen unos ciertos dígitos de precisión. Esto tiene que ver muchísimo con esta expresión que estoy colocando aquí, que va a ser 1 sobre 10 por la cantidad de dígitos de precisión.
¿Por qué razón? Entonces aquí me estoy yendo, porque aquí voy a tener un dígito de precisión, entonces eso va a ser 1 por 10 a la 1. Este es el que estoy colocando. Cuando tengo aquí es dos dígitos de precisión, es 1 por 10 a la menos 2. ¿Correcto? Que viene entonces de esta parte, de 1 entre 10 elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces esto es lo que me va a ir generando entonces ese punto 1, punto 01, punto 001, punto 0001. Y entonces recuerden, esos ceros me van a decir que ya son los valores reales de la raíz que estoy buscando, mientras que el 1 ya me está diciendo entonces que ahí va a existir una incertidumbre. ¿Va? Entonces, esa es la relación que estoy buscando aquí. Entonces, yo le puedo decir que quiero 6 dígitos de precisión. Entonces se va a colocar en como punto 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Va? Ahí le doy clic. Okay. Luego viene para ingresar un archivo para ir leyendo entonces todos los valores. Esto, bueno, tal vez podemos saltarlo por este momento, que tiene que ver entonces con el manejo de archivos. Subir algo referente a ello no es absolutamente necesario que se coloque, pero en esta parte de los métodos numéricos por lo general se utiliza entonces guardar todos estos datos, ¿no? Ahí está, entonces ya saltó hasta ahí. Vamos a ver, porque ahora viene el programa principal. Bueno, venimos para acá. ¿Y cuál es el programa principal? El algoritmo y cada uno de los pasos que se deben de ejecutar. Bueno, entonces el paso 1 ya lo realizamos, que es en esta parte. ¿Cómo está? Sí, ingresa los dígitos de no es cierto, el intervalo de búsqueda, esta parte de aquí. Entonces el primer paso es seleccionar entonces el intervalo inferior y el superior. Entonces ahí sí no hay tanto problema, ya lo pasamos. Ahora, la aproximación de la raíz se va a determinar mediante esta ecuación, que es el intervalo mínimo más el intervalo máximo entre 2. O sea, estamos partiendo a la mitad. De eso se trata entonces el método de bisección. Vamos a partir ahí a la mitad todo. ¿Listo? ¿Dónde se realiza? Bueno, se realiza en esta parte. Este es el punto intermedio que se está colocando, que lo estoy nombrando como M. Pues darle algún valor, ¿no? Entonces este es el límite inferior, este es el límite superior, se suman y se dividen entre 2. Listo, no hay problema. Ya quedó. Entonces ahí está esta parte, ¿no? Entonces lo primero que está haciendo es esto. Siguiente paso, se deben de evaluar entonces estas cosas de aquí, que, ay Dios, tiene que ser entonces esta parte de acá, que en el programa lo podemos hacer con esta parte. Recuerden, si estamos manejando entonces estas ecuaciones de tipo simbólicas, que sería esta de aquí, se tiene que entonces hacer una sustitución y después la evaluación en flotante, y lo convertimos en flotante para que no haya ningún problema, para entonces obtener este f de a por f de m. F de m, ¿qué es? F de m es entonces el nuevo punto o el punto intermedio que nosotros estamos generando con esta línea de aquí, la 118. Entonces se hace esa evaluación, se multiplica entonces f de a por f de m. Si esto me da menor a 0, quiere decir entonces, tal cual como está aquí, que ahora o de la misma manera en lo que se estaba pensando anteriormente o desde un inicio de cómo es para seleccionar entonces esos intervalos, quiere decir entonces que si se cumple esto con el if, y ahí está el menor a 0 y ahí está la multiplicación, quiere decir entonces, ¿qué pasa? Que si yo selecciono este intervalo a y m, dentro de ese intervalo va a existir la raíz, o está la raíz, porque se está haciendo un cambio de signo, ¿va? Por tanto, a
se debe de mantener y B ahora va a ser M. ¿Qué está pasando entonces? Si yo estoy cortando entonces aquí a la mitad, ahora va a ser un poco así medio salvajón, ¿no? Va a estar más cercano y ahora voy a pasar este punto para acá. Todavía está abajo del 0 y este está por encima del 0 y entonces quiere decir que la raíz sigue dentro de este intervalo. ¿Sale? En caso contrario, por ejemplo, si ahora f de m por f de b sea menor a 0, quiere decir que el intervalo de la parte mitad que se obtuvo y la parte superior o el dato superior, en medio de él o cercano a ese, dentro de ese intervalo más bien, se encuentra la raíz. Entonces se aplica eso. Después entonces aquí lo que vamos a tener nada más es simple y sencillamente generar un texto para crear entonces toda esta tablita que está aquí. Mostrarlo en pantalla y además escribirlo en nuestro archivo que tenemos abierto, ¿no? Por un lado entonces vamos a tener aquí dentro de este intervalo, dentro de esta cosa, utilizando ahora sí format, porque vamos a estar metiendo valores de tipo entero, valores de tipo flotante y cadenas de texto también. Bueno, no, técnicamente no. Y se va a colocar entonces por cada una de estas iteraciones, y es una iteración, se va a colocar entonces cuál es el intervalo superior y el inferior y el superior, qué pasa cuando se aplica entonces a la mitad y cuál va a ser entonces mi error, que es esta parte de aquí, b menos a entre 2, ¿no? ¿Va? Entonces, en esta parte lo que se está haciendo es ver qué tan pequeño entonces o cómo se va a ir reduciendo ese intervalo, porque estamos poniendo que sería b menos a, o sea, tenemos el intervalo superior menos el inferior y lo dividimos entre 2 por esa parte de lo de bisección. Entonces, pues vamos a ver qué tan pequeño va quedando ese intervalo. Entre más pequeño vaya quedando entonces ese intervalo, quiere decir que estamos encerrando con una mayor precisión la raíz. Y entonces esto va a estar correlacionado, vamos a verlo por aquí, con esta parte. Esto se va a realizar mientras esa h sea mayor a epsilon. Epsilon, ¿qué era? Esta parte, el error mínimo que viene de hacer el cálculo con los dígitos de precisión. Es muy importante entonces aquí observar que esto no es exactamente como lo que se está haciendo acá para obtener el error absoluto. Eso ya sería diferente. ¿Sale? Entonces ahí en esta parte, por ejemplo, se tendría entonces que guardar tanto los valores de a, b, m o a lo mejor el valor de m anterior, para entonces hacer el cálculo del error con esta diferencia absoluta, ¿no? Y esta fracción con diferencia absoluta. Se vea más loco. Ahora vamos a tener también entonces un contador, el cual entonces es esta parte que nos va a permitir ver cuáles son cada una de estas iteraciones, ¿no? Que se van teniendo y cuáles son los valores que se van obteniendo después en cada una de esas iteraciones. Y listo, ya queda esa parte así. Ya con esto nosotros estamos obteniendo esta tabla, ¿sale? Y entonces estamos viendo la primera iteración a, b, 0,5, la mitad de 2,5. Después queda que la raíz está entre 0 y 2.5, se tuvo que mover el b. ¿Por qué se movió el b? Porque esta parte de aquí ocurrió. Luego va entre 0 y, ahí es donde está, 2.5, eso me da un 1.25, entonces ahora al mover de 1.25 a 2.5, en ese caso sucedió esta parte. ¿Sale? Y ya simple y sencillamente es ir partiendo entonces, les recuerdo, ese intervalo entre A y B a la mitad.
que es lo que nos obtiene m, para ir ya obteniendo esta parte. H, entonces, en donde la estoy calculando, les digo, esa parte es del error, o no más bien el error, sino el intervalo en el que se están moviendo ambos datos, A y B. ¿Sale? ¿Vale? Ya finalmente, entonces, bueno, ya se muestran los resultados. La raíz a 6 dígitos de precisión, pues van a ser estos, que son los que ya por lo general con esta parte, aquí se puede observar, ¿no? Lo que yo mencionaba, 1 por 10 a la 5, 2, 3, 4, 5, esos valores ya van a ir modificándose muy poco, hasta que llegamos a este valor con los dígitos de precisión que nos están solicitando, que también se pudo haber obtenido con modificando entonces o agregando esta parte, ¿vale? Pero bueno, si estamos trabajando en bisección, esto sí lo soporta sin ningún detalle, ¿sale? Ya posteriormente entonces mostramos la gráfica y ya vamos a observar que está cercano al valor que tenemos aquí, y listo. Así sería entonces el método de bisección. Ahora vamos sobre uno de los ejemplos que había mencionado, que está sobre esto. ¿Qué pasa entonces con uno de estos paracaidistas? Ya después entonces de que se hace todo el análisis, pueden revisar el video referente a esto, se van a obtener entonces hay unos ciertos datos para entonces realizar el cálculo de las raíces. ¿Vale? Entonces, ya por ejemplo en este caso, lo que se tiene aquí, ahora si se va a colocar una ecuación un poco más complicada como esta, que sería esto, pues es simple y sencillamente utilizar esta expresión, que es ya cercana entonces a lo que maneja Python para ir colocando ecuaciones. Y lo que se puede hacer entonces es generar ahí una variable. ¿Cuál variable? Puede ser esa C. Ay, ya le dice más. Bueno, para que observen también se puede utilizar y colocar entonces aquí dentro de paréntesis 9.8 por 68.1 entre, me está pidiendo entonces la variable. Por error, entonces yo le puse C+, hay que cambiarla por el C+. 1 menos el exponente o el número E de menos 10 por C+, entre 68.1 menos 40. Y está, ahí hubo un pequeño problema, que quizá debe ser mucho por el uso entonces de ese tipo de variable, no, más bien debería de ser C. Se ingresa la ecuación tal cual, ahora cambiamos entonces aquí por C. Pues ya no debe haber ningún problema, ¿no? Esos errores también cuestan ahí en esa parte. Se ingresa, entonces se obtiene ahora sí la ecuación, lo mostramos al usuario, a nosotros mismos, y observamos entonces aquí que hay un intervalo que está en el cual puede existir una de las raíces, ¿no? Entonces colocamos el límite inferior, podríamos colocar así un 10, de manera muy gruesa, de 10 y 20. Si me deja avanzar, porque pues 10 es positivo, 20 es negativo, y se cumple entonces todas las condiciones. Ponemos 8 dígitos de precisión, bueno, viene también con esta, no hay ningún problema, y se obtiene entonces la raíz con 8 dígitos de precisión, sin problema. Sería esto de aquí, y ahí está. Ya estamos obteniendo entonces cuál sería el valor cercano a esta raíz, 14.78020383. Que bueno, depende entonces de cada una de las aplicaciones qué tanta precisión es la que se va a requerir. Entonces ahí está, eso es más o menos cómo funciona entonces lo del método de bisección. Entre otros de los métodos que se utilizan para la localización entonces de raíces, son muy cercanos a lo que se está colocando aquí. Sin embargo, entonces lo que se tiene que cambiar para los métodos de bisección, o el método de bisección con respecto a los demás, es esta línea de aquí. Cómo nosotros vamos a ir obteniendo la nueva raíz, o cómo el método entonces va a ir calculando
esta nueva raíz de aquí, para después entonces pasar a esta parte y determinar el nuevo intervalo, que es lo que se tiene en esta sección. Ok, y ya queda de esa manera. Vale, entonces pues hasta aquí esta parte. Espero que haya quedado extremadamente bien explicado para que ya no haya ninguna duda en esto del método de bisección, y sobre todo lo que estoy colocando entonces aquí en esta parte, ¿no? Lo que se está colocando entonces con la programación en ese sentido, ¿no? Vale, entonces pues hasta aquí esta parte. Adiós.